Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 4. Hemos estado meditando en la palabra en esta carta ya por algunas oportunidades, y una vez más les comparto de que es de tremenda bendición y tremendo reto el poder escuchar la palabra del Señor, analizarla, tomar tiempo para pedir al Santo Espíritu de Dios que hable en nuestra vida. Y ruego al Señor de que este día de igual forma Él pueda hablar a nuestra vida. Amados hermanos, vamos a leer del versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de Gálatas capítulo 4: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy ¿qué? Perplejo en cuanto a vosotros. Dios, háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que has concedido a cada uno de los que estamos acá y a aquellos también que están conectados, Señor, y verán a través de las redes sociales, a través del canal de televisión. Pero, Señor, te rogamos de que hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo por el poder de tu palabra, y que podamos responder con obediencia, Señor. Responder a través de darte la gloria a ti, y que confiemos únicamente en ti. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Estos versículos, hermanos, en esta oportunidad, en esta mañana, quisiera separarlos en dos: del versículo 8 al versículo 11, y luego del versículo 12 hasta el versículo 20. Encontramos acá dos ideas o dos fuerzas de pensamiento, y es de estas dos separaciones que vamos a meditar. Por eso en esta oportunidad quisiera traerles esta enseñanza y que podamos pensar la preocupación sincera de un padre en la fe. La preocupación sincera de un padre en la fe, refiriéndonos al apóstol Pablo. Esto también, hermanos, para cada uno de nosotros nos da un pensamiento, nos da la idea de cómo nosotros somos llamados también a edificar el cuerpo de Cristo, para apoyarnos los unos a los otros. Y también, si el Señor nos ha concedido hermanos, hermanas que han venido al Señor a través de la palabra de evangelismo que nosotros les hemos dado, el apoyo. Acá encontramos versículos importantes para nosotros también tomar ejemplo y poder pensar.
cómo instruir, cómo llevar, cómo discipular, cómo estar cerca de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Como les decía, vamos a separar esta enseñanza en estas dos partes, del versículo 8 al versículo 11 y luego del versículo 12 en adelante. El versículo 8 al 11 continúa la idea que el apóstol Pablo ha estado trayendo desde el capítulo 3, de la realidad de la ley y de la realidad de la gracia y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos, hermanos, palabras claves que nos dan a nosotros una comprensión sincera de lo que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a la ley y cómo los judíos, una vez más, nos muestra cómo ellos veían entonces la ley. Vamos a encontrar palabras duras que el apóstol Pablo mencionaba para sus colegas, los judaizantes, pero era así como el Espíritu Santo lo veía. Versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Recordemos de que los gentiles eran pueblos paganos, por naturaleza idólatras. Y entonces el apóstol Pablo dice: ustedes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los pueblos paganos hacían ídolos de pedazos de madera, hacían ídolos de acabados de oro, de plata, y ellos así vivían. Pero el apóstol Pablo les dice: ustedes estaban lejos de todas estas bendiciones de conocer al Dios verdadero. Pero aquí vemos un detalle muy interesante. El pueblo judío no estaba lejos del conocimiento del Dios verdadero. A ellos, a través de la ley, a través de la manifestación de la gloria de Dios en ellos, Dios se había manifestado con poder y ellos conocían al Dios verdadero. A través de toda su historia, Dios se había manifestado a ellos. Sí había una diferencia entre los pueblos paganos, los gentiles, y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía al Dios verdadero y el Dios verdadero se había manifestado a través de su historia a ellos. Pero los pueblos paganos no habían tenido esa cercanía. Pero ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de la palabra, Dios se había manifestado al pueblo gentil, así como se ha manifestado a cada uno de nosotros. Nosotros que antes de venir a Cristo por naturaleza éramos idólatras. De una o de otra manera nuestras prioridades eran totalmente diferentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos gentiles, los hermanos en Galacia. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Y por qué dice por naturaleza? Porque la mayoría de los pueblos paganos adoran imágenes, adoran a cuestiones creadas. Por ejemplo, desde el principio de la sociedad, por ejemplo, los pueblos indígenas han adorado la luna, han adorado el sol, han adorado la lluvia, han adorado la tierra misma. No son dioses por el conocimiento que hemos recibido a partir de la palabra del Señor y la revelación del Dios verdadero. Pablo les está diciendo entonces: ustedes por naturaleza ya estaban adorando aquello que no son dioses. Es interesante pensar cómo de un árbol, por ejemplo, cuando alguien cortaba un árbol, puede hacer una estatuilla o puede hacer una imagen de madera y llamarle Dios o rendirse a ese Dios. Es algo que a la verdad la mente lo cree a través de la mentira. Pero es tan claro de que un pedazo de árbol que luego va a ser consumido, usado en leña para el fuego, ¿cómo se puede llamar a esto un Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia. En otro tiempo ustedes no conocían a Dios, sino que ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero miren lo que dice el versículo 9: mas ahora, conociendo a Dios. Y veamos esta frase con fuerza. La palabra conocer es la palabra zoe, la palabra de la vida espiritual sincera. También la palabra conocimiento en su idioma original es la palabra gnosis, que tiene la capacidad de no solamente entender algo de forma teórica, sino experimental, vívida.
Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos. Ahora ustedes conocen a Dios. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, entre escuchar de Dios, saber si Dios existe, a conocer a Dios. Como es una frase muy nuestra: del dicho al hecho hay mucho trecho. De escuchar acerca de Dios a conocer a Dios hay una gran diferencia. Quizás a la mayoría de salvadoreños, si usted les pregunta, ¿ustedes creen que Dios existe? Quizás la mayoría les diga que sí. Pero si usted le pregunta a la mayoría, ¿pero tú conoces a Dios? O usted conoce a Dios, ahí hay una gran diferencia. La gran pregunta para todos los que estamos acá es si conocemos a Dios. El apóstol Pablo estaba afirmando que los hermanos en Galacia conocían a Dios. Les dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. El problema de los hermanos en Galacia era bastante grave. El problema era porque ellos habían conocido a Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, viene a través de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. La imagen invisible del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo. La revelación del Padre se abre al conocimiento, a la mente, al corazón de las personas a través de Jesucristo. Jesús es Dios. Todos aquellos entonces que han abrazado a Cristo a través de una obra milagrosa del Espíritu Santo, vamos conociendo a Dios a partir de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo les dice: conociendo a Dios, o más bien siendo ustedes conocidos por Él, ¿cómo es que ustedes se vuelven a estas cosas? Con respecto a estos 3 versículos, hermanos, deseo mencionar 3 cosas muy importantes. En primer lugar, para el apóstol Pablo, el vivir bajo la ley era una especie de idolatría. Esto para los judíos era chocante y era impactante, porque ellos consideraban de que ellos no eran idólatras. Ellos creían en un solo Dios. Pero su celo desmedido por el cumplimiento de la ley, que eso no venía de la libertad del espíritu, sino que era algo esclavizante, los llevaba a poner el cumplimiento de la ley sobre la obediencia sincera a Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice: pero ustedes ya conocieron a Dios. Ustedes han experimentado el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La preocupación del apóstol Pablo era que ellos conocían la verdad, conocían a Dios, pero aún conociéndole, le estaban dando la espalda para volver a patrones judíos que carecían de poder, como lo dice ahí: pobres y débiles rudimentos. Por eso los judaizantes aborrecían al apóstol, porque él hablaba estos detalles acerca de la ley, pero que ellos no habían logrado comprender. En primer lugar, entonces, la preocupación del apóstol Pablo acá es de que ellos, habiendo conocido a Dios, estaban prácticamente dándole la espalda a Dios por ir en pos de la idolatría, en pos del cumplimiento de la ley. Esto es muy serio, ya que el apóstol Pablo tenía tantos enemigos por la predicación del evangelio. El segundo elemento que deseo llamar su atención, hermanos, es de que para el apóstol guardar la ley era una esclavitud. Eso lo hemos venido diciendo en varias oportunidades, y aquí una vez más él lo deja muy en claro. La última frase del versículo 9 dice: a los cuales os queréis volver ¿a qué? A esclavizar. El vivir, hermanos, bajo el ente del hombre, el vivir bajo el cumplimiento de ciertos elementos para intentar agradar a Dios, para intentar alcanzar a Dios, es una esclavitud. La verdad es que el evangelio de Cristo, el poder que ejerce el evangelio sobre el creyente, no es una esclavitud, sino todo lo contrario, es una libertad. Por eso en Romanos dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios se manifiesta donde hay fe, una confianza plena en la obra de Jesucristo.
Y esto es lo que el apóstol está recalcando y llamando la atención a los hermanos en Galacia. No pongan su fe en cumplir ritos. No pongan su fe en querer alcanzar el favor de Dios a través de circuncidarse. El versículo 10 dice: guardan los días, es decir, el sábado. Guardan los meses, es decir, las fiestas. Guardan los tiempos, guardan los años, o sea, los años sabáticos. Aquí encontramos algo muy interesante de la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia ya estaba entrando, o quizás ya estaban adentrados en guardar el sábado, en guardar las fiestas judías, los tiempos, los años. Pero le dice el apóstol Pablo, siendo judío, les está diciendo a los gentiles: hermanos, ¿qué pasó? Ustedes están apartándose de la verdad de nuestro Señor Jesucristo para volverse a una esclavitud. Entonces, una vez más lo repito, esto para los judaizantes era totalmente impactante. Era un golpe fuerte para su ego, era un golpe fuerte para lo que ellos consideraban. El apóstol está diciendo: hermanos, no deseo que ustedes se vuelvan a esclavizar. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos salido de un lugar de idolatría, de un lugar que le habíamos dado la espalda a Dios, y ahora estamos en Cristo y conocemos a Dios. Somos llamados a permanecer en una vida de libertad confiando en Cristo. Tengamos mucho cuidado si sobre nuestros hombros, a través de comentarios, a través de enseñanzas, se nos quiere decir que debemos volver a una serie de reglamentos o de cumplimiento de cosas. Y aquí una vez más creo que es importante mencionarlo. Siempre hay grupos, sobre todo de judíos, de que van y comparten la palabra, la Torá sobre todo, y desean que los creyentes guarden la Torá y que hagan gran cantidad de cosas del Antiguo Testamento. En nuestro país hay diversas congregaciones de este tipo, pero amados hermanos, la palabra del Señor es convincente. La palabra del Señor es clara. La vida en Cristo no se trata de que nosotros seamos judaizantes o que abracemos el judaísmo. Ya dijimos dos cosas que consideraba el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El judaísmo era una especie de idolatría, así lo veía el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, era una esclavitud. Ellos no podían cumplir con todo las ordenanzas de la ley, ya que ellos no lo vieron como una contemplación de Cristo futura, sino que lo vieron como la forma en la cual ellos alcanzarían a Dios. Pero eso en ningún punto fue el propósito de la ley. De hecho, hace 2 oportunidades el apóstol Pablo dejó claro en la palabra para qué sirve la ley, y hablamos en su oportunidad de los propósitos de la ley. El versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo ya estaba cansado, diciéndole: hermanos, ¿qué pasó? No solamente se están circuncidando, no solamente están escuchando lo que ellos están diciendo, sino que también ya están guardando los días, ya están guardando las temporadas, ya están guardando los meses y aún ya están guardando los años. Tengamos de igual forma nosotros mucho cuidado, hermanos. La vida en Cristo, la vida del reino de Dios consiste en gozo, paz y justicia en el Espíritu. No consiste en un cumplimiento de reglas. La vida en el Espíritu es la vida nutrida, ampliada por el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Él nos convence de pecado, Él nos dirige a toda verdad, Él nos dirige a lo que nosotros somos llamados a hacer, y no únicamente un cumplimiento de reglas. El apóstol Pablo luego, a partir del versículo 12 al versículo 20, vamos a encontrar una serie de consejos. Y aquí es donde puntualmente, hermanos, les mencionaba al principio que encontramos un hombre con grande compasión. Él está hablándole a sus hijos en la fe. Él había trabajado en medio de los hermanos en Galacia. Muchos habían venido a Cristo. Y veamos la compasión de este hombre y las palabras que él les dijo.
Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Es decir, ustedes no me han hecho absolutamente nada. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hay algunos detalles acá, hermanos, que debemos tomar tiempo para pensar, para entender de mejor manera. El apóstol Pablo había llegado a Galacia y dice el versículo 13: yo llegué a causa de una enfermedad. Al inicio yo les prediqué la palabra a causa de una enfermedad. No vamos a tomar mucho tiempo para hablar acerca de la enfermedad, pero tal vez podemos tomar poco tiempo para meditar en esta realidad. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, el famoso capítulo 12 de la segunda carta de Corintios, nos habla de un aguijón en la carne. El apóstol Pablo, a través de lo que él dice en ese texto, él tenía un aguijón en la carne. No se sabe particularmente cuál era ese aguijón. Y algunos, a partir de lo que el apóstol dice en Gálatas capítulo 4, han considerado cuál era ese aguijón o han tenido alguna idea de ese aguijón. Fíjense que el versículo 14, cuando dice: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Así es como lo traduce Reina Valera. Pero hay otras versiones también que traducen de una forma más precisa, digamos, de una forma más directa, que dice: no me escupisteis a partir de mi enfermedad. Algunos historiadores creen que en ese tiempo a las personas que padecían de epilepsia se les escupía porque consideraban de que era un problema espiritual demoníaco, y que entonces, a través del rechazo mostrado por la escupida, ellos entonces no iban a ser influenciados por esa presión demoníaca que ellos veían que las personas que padecían epilepsia estaban sufriendo. No se sabe precisamente si el apóstol Pablo era epiléptico o no, pero el versículo 14 da esa idea de que tal vez él tenía este problema. Todo esto, amados hermanos, es únicamente presunciones, porque no se sabe precisamente lo que él tenía, porque él tampoco lo dice en la segunda carta de Corintios. Lo que sí nos queda claro es el propósito del aguijón. El propósito del aguijón era para que él no se exaltara sobremedida por la capacidad y la cantidad de revelaciones que él había recibido de parte de Dios. Acá encontramos un hombre que llegó a Galacia, dice la palabra, y él llegó enfermo, él llegó con una enfermedad. Y dice la Biblia que ellos le recibieron. Por eso dice el versículo 13: vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Es decir, cuando yo les prediqué la palabra, había un gozo en ustedes tan grande. Tan grande era el aprecio de ustedes a mi persona, de que aún yo estando enfermo, ustedes me aceptaron. ¿A dónde está ese gozo? ¿Por qué ustedes están volviéndose a la esclavitud, a otras cosas que no vienen de Dios? Y el versículo 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Este detalle de los ojos, de igual forma, algunos que creen que el apóstol Pablo tenía ese padecimiento de la epilepsia. Sabemos que aquellos que sufren de epilepsia, sus ojos se complican y sus ojos se vuelven ya sea directos o empiezan a perder el control sobre sus ojos. Quizás algunos hermanos en Galacia observaban las crisis que tenía el apóstol Pablo y entonces querían, de tanto era su cariño y su amor a su padre en la fe,
Ellos querían aún quitarse sus ojos y dárselo. Otros han considerado que él padecía de dolores de cabeza demasiado intensos y que aún él no podía ni tener sus ojos abiertos. Sea lo que sea, encontramos un hombre acá, hermanos. Y aquí quiero ya llegar como al centro de esta enseñanza. Tenemos un hombre que, a pesar de sus padecimientos, él compartía a Cristo. Él llegó a Galacia enfermo, pero él sabía el llamado que él tenía. Lo ha dejado muy en claro en los capítulos pasados. Él entendía la revelación de Cristo que él tenía. Y él, a pesar de sus circunstancias, él iba más allá. Es un reto, la verdad, leer esto. Es un reto para la fe. Es un reto considerar, bueno, más allá de mis particularidades, el evangelio de Cristo tiene que correr. Más allá de mis crisis, el poder y la verdad del evangelio tiene que avanzar. Y el versículo 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Un padre diciéndole eso a sus hijos. Ahora aparentemente soy su enemigo porque los judaizantes los están engañando. Y me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad de Cristo, la verdad del evangelio. Versículo 17: tienen celo por vosotros, los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Lo que querían no era de verdad salvar la vida de los Gálatas, de los hermanos en Galacia, sino que querían apartarlos del apóstol y de su equipo y de la verdad de Cristo, para que entonces ellos se fueran en pos de los judaizantes. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo no acostumbraba a hablar con esta palabra, hijitos. El que generalmente habla de esa forma, hijitos, es el apóstol Juan. En Juan, ustedes, en las cartas sobre todo, ustedes van a encontrar esa palabra una y otra vez: hijitos míos, hijitos, hijitos. Esa palabra es un diminutivo, ¿verdad? Que en el griego y en el latín expresan esa ternura. Y aquí está el apóstol Pablo. A pesar de todo lo que está ocurriendo, él guardaba esa paternidad en la fe sincera sobre estos hermanos. Los hermanos estaban dándole la espalda al evangelio. Estaban volviendo a la idolatría de guardar la ley. Estaban volviéndose a la esclavitud habiendo conocido a Dios. Estaban creyendo a los judaizantes que el apóstol Pablo quizás no era apóstol. Estaban creyendo a todo lo que estaban escuchando el apóstol Pablo a través de cartas o a través de un emisario que le estaba compartiendo eso. Pero él, con un tremendo dolor, dice: hijitos míos. Como cuando un padre tiene un hijo que se ha extraviado. ¿Cuánto fuimos esos hijos e hijas? Y hay un dolor tremendo y sincero. Y un padre verdadero esperará en oración. Esperará hasta que Dios pueda hacer esa obra sobrenatural que solamente Él puede hacer. El apóstol Pablo acá abre su corazón de par en par. Un hombre que podemos decir que ha sacado el cincho, pero que también está abrazando con una ternura sin fin. Está apoyando a los hermanos, está trayendo a una conciencia sincera a los hermanos. Y les dice: hijitos míos. Una palabra sincera de un padre en la fe. Estaba muy preocupado él entonces por los hermanos en Galacia. La preocupación era sincera y era tremenda. Se habían apartado o se estaban apartando del conocimiento verdadero de Dios en Cristo Jesús en pos de algo más. Y dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué él dice hasta que vuelvo a sufrir dolores de parto?
Se cree que él dijo esta frase por dos razones. La primera razón, porque el dolor de su corazón por el volverse atrás de los creyentes era tan fuerte sobre su vida. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado con nuestro cónyuge en la sala de partos? Ya en los años recientes, ya el cónyuge puede entrar, ¿verdad? No así años atrás. Yo he tenido esa experiencia 4 veces ya y estoy muy ansioso por la quinta. Yo cuando veo a mi esposa, yo solamente me paro a la par de ella y lo único que le digo es, pues aquí estoy. Yo no sé ni qué decirle porque no le puedo decir, yo te entiendo, estoy no cabe, porque el hombre no entiende eso a la verdad. Entonces yo solo me paro a la par de ella y le doy el apoyo que yo puedo darle, sobre todo con mi presencia y con palabras de ánimo. Pero el apóstol Pablo compara su dolor profundo de su corazón con ese tipo de dolores. Estoy con dolores de parto. Hermanos, ¿qué pasó con el gozo que ustedes experimentaban? ¿Qué pasó con el conocimiento verdadero de Dios? Y la segunda razón que se considera de por qué él dice esa frase es porque él, cuando llegó a predicarles la palabra, él estaba en dolores agónicos, sea por las crisis de epilepsia, si eso es así, sea por los dolores de cabeza, sea lo que sea, por sus problemas oculares o su dolor de ojos, sea lo que sea. Él predicó la palabra en medio del dolor personal, en medio del dolor físico que él tenía. Y él les dice: hijitos míos, una vez más estoy como retrocediendo el cassette. Es como que si estoy con ustedes una vez más, teniendo los dolores que tuve cuando estuve con ustedes, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la preocupación verdadera de este hombre. Y eso también, hermanos, debe de ser la preocupación verdadera de nosotros, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros hijos en la fe, por nuestros hijos en la casa. Hay muchísimas preocupaciones, sí, pero la preocupación mayor es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la preocupación madre, la preocupación prioritaria. Y Cristo es formado en la medida que abrazamos la verdad, vivimos en la verdad y permanecemos en la verdad de Cristo. Porque el apóstol Pablo nos deja tan en claro en esta carta de que no solamente es importante comenzar bien, sino que es importante permanecer bien y también terminar bien. Este hombre entonces muy preocupado por los hermanos. Pero esta es la preocupación, de que Cristo sea formado en ellos. Y aquí, hermanos, deseo concluir con 2 pensamientos. El crecimiento espiritual tiene que ver con la formación de Cristo en nuestra vida. ¿A qué nos referimos con la formación de Cristo? Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, y empezamos a avanzar en la fe, es como cuando alguien empieza a escarbar la tierra o arena y que sabe que adentro o al fondo hay algo que él está buscando. Pero mientras él está buscando, tiene que hacer a un lado la arena o la tierra y no puede ver con claridad lo que está al fondo. Cuando Cristo nos es revelado, hermanos, y venimos a la verdad de Cristo, vemos a Cristo, vemos su gloria, Él nos es revelado a nuestro espíritu. Pero viene un proceso de escarbar. Vamos siendo renovados de nuestra mente y de nuestro corazón, entendiendo de mejor manera la voluntad del Señor. Así como dice Romanos capítulo 12, el apóstol, también Pablo, exhorta a los hermanos y les dice: queridos hermanos, renueven su mente a través de la transformación. Esto se da a partir de la palabra del Señor, para que ustedes sepan, es decir, de que si no hay transformación, si no hay renovación, no sabrán cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermanos?
Usted puede tomar tiempo para pensar, no es el mismo de hace 2 años. No solamente hemos envejecido, sino que también tenemos mayor revelación de Cristo. Si avanzamos en la gracia del Señor, si avanzamos realmente en someter nuestra vida a Cristo, podemos contemplar más a Cristo. En la medida que contemplamos más a Cristo, entonces los demás elementos pierden fuerza. Siempre hay crisis, siempre hay momentos difíciles, siempre habrán problemas, pero nuestra confianza en Cristo se mantendrá intacto. El apóstol les está diciendo, entonces yo estoy preocupado hasta que Cristo sea formado, porque lo que estoy viendo es que llegan alguien a decirles algo y ustedes se van en pos de esa idea. Cristo todavía no ha sido formado en ustedes. La formación entonces de Cristo en el corazón tiene que ver muchísimo con el crecimiento espiritual y la confianza que tengamos en Él a partir de su revelación a nuestra vida y a nuestro espíritu. En segundo lugar, la formación de Cristo en nosotros tiene que ver con a dónde está nuestra mirada. Estos hombres estaban engañando a los hermanos en Galacia, volteando la mirada de los hermanos hacia el cumplimiento de la ley, porque Cristo no había sido formado y todavía no podían ver a 100%, 20-20, todavía no podían ver la gloria de Cristo. Y esto es lo que ocurre también en el crecimiento espiritual. Empezamos a confiar únicamente en Cristo para todo, hermanos, para nuestro, obviamente para el perdón de los pecados, para nuestro crecimiento espiritual, para toda nuestra vida providencial en la que estamos. Pero queridos hermanos, nosotros de igual forma somos llamados a que Cristo sea formado en nuestro corazón. Hay muchas prioridades en nuestra vida y lo sabemos: la familia, el trabajo para traer la provisión a la casa, el sustento. Hay muchas prioridades en nuestra vida, pero queridos hermanos, la prioridad número 1 en nuestra vida y en aquellos que están cerca de nosotros es que Cristo sea formado. Que el Señor ponga esto cerca de nuestro corazón. Mientras Cristo no sea formado, escucharemos doctrinas erradas y creeremos que son verdad. Con facilidad nuestra fuerza espiritual no estará robusta. Seremos engañados con facilidad. Pero en la medida que Cristo es formado en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestro corazón, podremos nosotros experimentar mayores deleites en Cristo, mayor satisfacción en la persona de Cristo. Y si Cristo es formado en nuestra vida, entonces, hermanos, viviremos en fortaleza, viviremos realmente siendo edificados. Así que, amados hermanos, si el Señor también nos ha puesto personas, amigos cerca de nosotros, para que nos preocupemos por esas personas, encontramos aquí un hombre que, a pesar de su enfermedad, compartía el amor de Cristo. A pesar de que estos que Él les había hablado lo estaban desechando, Él continuaba con este buen espíritu buscándoles. Aquí encontramos un hombre que también, a pesar de las circunstancias, les decía: hijitos míos, ustedes son mis hijos. No los desamparó, les dijo: sigo sufriendo por ustedes hasta que Cristo sea formado. Estoy muy preocupado, he sacado el cincho, pero también los estoy abrazando, porque debo exhortarles y también debo tener compasión de cada uno de ustedes. El que tenga oídos para oír, que oiga en esta oportunidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo, Señor, que nos das en esta oportunidad. Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, permítenos amar. Permítenos amar de una forma sincera. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Pero, Señor, de igual forma, como una aplicación personal a nuestra vida, que nosotros busquemos realmente en que tú, Cristo, seas formado en nosotros. Si tal vez alguno de los que estamos acá ya considera que ha avanzado en la fe,
que continúe avanzando y que continúe de una forma sincera, preocupándose por la formación de Cristo en su espíritu y la formación de Cristo en los que están a su alrededor. Señor, ayúdanos a no hacer a un lado a aquellos que tal vez nos están hablando mal o nos han hablado mal. Tal vez están diciendo algo que no es verdadero, como el caso del apóstol Pablo. Pero él seguía amando, él seguía esperando. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a poder tener esa misma actitud, que podamos ver la prioridad de Cristo, que podamos ver la prioridad de que Cristo sea formado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que así podamos avanzar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá. Señor, bendícelos con toda bendición espiritual. Que cada uno de los que estamos acá podamos crecer en ti, Señor. Que podamos verte a ti y que nos satisfaga plenamente tu gloria, Cristo. El conocimiento de la verdad, la experiencia contigo, Cristo, sea tan satisfactoria para nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice sus familias, bendice sus mesas, Señor. Bendice todo lo que ellos emprenden. Que vivan para tu gloria, que vivamos para tu propósito, Señor. Que hagamos conocido tu nombre, Señor, a pesar de nuestras circunstancias. Y que este legado del evangelio que ha llegado a nuestra vida y que lo experimentamos, podamos compartirlo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. A ti toda la gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener esta preocupación sincera por nuestros hermanos en la fe. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Les esperamos en las distintas actividades de la iglesia. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.